ellos no tienen gas que nosotros sí tenemos y dependerán de nosotros o de Bolivia. ¿Por qué tenemos que mirar como si ellos hubieran desarrollado más? Mi compromiso y mi promesa ante el Perú es clara, concreta. 5 años. Y espero que el gobierno subsiguiente también lo haga y cumpliremos el objetivo de ser el país piloto y el país más importante de la América del Sur en el Pacífico. Nosotros llegamos a la guerra con Chile con las posibilidades de un respaldo económico, hoy no lo tenemos. El contrato Grace fue un respaldo, fue una salida económica. Teníamos el ferrocarril central, teníamos el Guano, teníamos los ferrocarriles que hizo Balta, hizo Pierre. El contrato Dreyfus sirvió para eso, pero ahora no tenemos nada. Tenemos el oleoducto, pero no se ha hecho nada previsor. No hemos hecho, por ejemplo, el gasoducto que en este momento nos habría salvado como una fuente de energía de primer orden para minorar y para atenuar la violencia de la crisis económica. Todas estas medidas previsoras no se han tomado. Estamos peor que cuando la guerra con Chile. En el sur, las regiones de Tacna, de Cusco, Puno, Arequipa, Ayacucho, Madre de Dios, Apurímac, se viene gestando una conciencia que debe extenderse a todo el país. Y esta es mi vocación. Este es mi llamado para que paulatinamente, aún en medio de este Mundial de Fútbol, en medio de la liberación de la señora Laura Iberenzo, que más parece ya un psicosocial, en medio de las marchas de 20 o de 30 senderistas en San Marcos, que debe cumplirse con combatir al terrorismo en una labor de inteligencia y que de ninguna manera esto supone un rebrote del terrorismo como algunos interesadamente pretenden presentar. En medio de esta situación donde se producen algunos crímenes horribles que además distraen a la opinión pública, crímenes, acciones delictivas que deben seguir su proceso, sin embargo se magnifica y los argumentos centrales, los temas centrales que afectan y afectarán por 20 años a los peruanos van siendo dejados de lado por un sector importante de la prensa nacional, referida a la prensa escrita, a la prensa radial y a la prensa televisada. Esto es lo que nos hace recordar por qué el tema en su momento del caucho, el tema del salitre, del oro, de la plata, del petróleo, que significaron en su momento posibilidades enormes para el país de relanzar su proceso de desarrollo y consolidarse como Estado-nación, no se dio por la falta de diligencia, por la falta de compromiso, e inclusive se habló por la traición de los sectores gobernantes y de las clases gobernantes contra su propio pueblo, de dilapidar y de no proteger o de no utilizar estos recursos y estas riquezas para nuestro plan de desarrollo, nuestro proyecto nacional. Algo así viene ocurriendo con el tema del gas. El gobierno ya se ha comprometido en base a algunos intereses que no conocemos y en base a algunos negociados que no conocemos a exportar el gas a precios irrisorios. Mientras aquí nos cuesta muy caro y llega incluso hasta los 50 soles en algunos de los lugares más pobres, de donde sale además el gas, se está exportando a menos de $1. Nos plantearon con el tema del gas, cuando recién se empezó a hablar del gas, el cambio de matriz energética para el Perú, para que las casas para que los hogares peruanos tengan tubos de gas, grifería de gas para conexión directa, para cocinar, para todo esto. Y resulta que por unos negocios privados pequeños, para beneficiar a unas cuantas familias, se está perjudicando a todas las familias del Perú.
consumamos nuestro gas y no el que estamos comprando a un precio tan alto. Creo que el pueblo todavía no se da cuenta que también ese gas debe salir de Camisea. A pesar de la confirmación que hemos tenido de que las reservas probadas no son las que dice el ministro de Energía y Minas, a pesar de que hay una serie de elementos y de datos y de señales que vamos recibiendo en el sentido de que esta exportación, ¿no?, y que la gestación misma de este contrato de Camisea y el cambio a favor de las empresas exportadoras que fue hecha durante el régimen anterior del señor Toledo y que fue denunciado por el mismo presidente Alan García como un acto casi delictivo, porque fue un cambio irregular en beneficio del sector de la empresa exportadora, considerando además que se estaba violando la ley de hidrocarburos concebida y que entiende que el gas nacional debe ser primariamente para el consumo interno. Aun con todo esto, hace 2 días ha salido el primer cargamento de exportación del gas hacia México. No es de extrañar por qué entonces el señor Carlos Olaechea, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, el 17 de mayo último, hace algo más de un mes, envió una carta al Poder Ejecutivo donde decía que se le ha negado el abastecimiento de gas a 9 empresas nacionales que participaron en la licitación inicial. 58 millones de pies cúbicos por día se necesitan. Sin embargo, se les negó ese gas a estas empresas nacionales. Esto confirma que ya se inició el racionamiento, que ya hay desabastecimiento de gas, de un gas que es vendido a precio irrisorio por la compañía exportadora, que paga la 5ª o la 6ª parte de lo que nos toca pagar a cada familia peruana por el consumo de la misma cantidad de gas. Esta exportación, además, a partir del Perú, se viene realizando a través del gasoducto que ha costado alrededor de $400 millones y que fue financiado por cada uno de los contribuyentes que se pagaba un impuesto en cada recibo de electricidad que hemos estado pagando durante los últimos años. Sin embargo, ese gasoducto era específicamente para el consumo interno y se está utilizando ese gasoducto para la exportación. Por otro lado, cosas extrañísimas han venido ocurriendo en el sentido de que el lote 56 y el lote 88, que tienen el gas más barato, el más a la mano y el que debería ser para consumo nacional, es precisamente ese gas el que está siendo exportado. Frente a esta situación, conciudadanos, el Congreso, que es, desde el punto de vista de la teoría política, de la ciencia política, el primer poder del Estado, está abdicando en sus funciones. Tanto la mayoría como la presunta oposición, salvo uno que otros representantes, no han cumplido ni vienen cumpliendo con representar los intereses del país. Esta es una enorme decepción para quienes creemos en el Estado de Derecho. Y por otro lado, el Poder Ejecutivo, a pesar de esta denuncia, como he dicho hace un momento, del presidente Alan García, el 28 de julio del año 2009, e inclusive durante la campaña electoral del año 2006, diciendo que el gas era para los peruanos, para la industria nacional, para el consumo doméstico primordial y fundamentalmente, hoy se están tomando decisiones que contradicen flagrantemente esto. A ciencia y a conciencia que pudo haberse instalado en su momento, en 2007-2008, una planta petroquímica, que fue la oferta del señor Lula del Brasil formulada al Poder Ejecutivo, al presidente del Perú. Sin embargo, ello no ha ocurrido. No hay ni la menor señal de que hay una voluntad en ese sentido. Del año 2006 hasta el año 2010 hay solamente 20.000 conexiones domiciliarias en el Perú. Sin embargo, en el mismo lapso, en 3 años en Colombia, han concretado 5 millones de conexiones domiciliarias de gas. Porque esto supone pensar para futuro y pensar en una forma de energía barata, de energía limpia, con una base, con una matriz energética que permita sentar las bases precisamente para avanzar. Esto no viene ocurriendo en el Perú. De manera que cuando abdican los poderes del Estado, finalmente, compatriotas, queda en los pueblos que genere una respuesta y una organización democrática, sin violencia pero con energía, para que defiendan sus recursos y para que se comprenda lo que está en juego por estas semanas y por estos meses aquí en el Perú. Defendamos el gas peruano y esperemos en todo caso que también en la campaña municipal
aquellos candidatos que asumen una representación y que tienen una obligación, porque son políticos y porque tienen esta responsabilidad de transmitir claramente sus opiniones, tomen una posición clara con respecto a esto. El alcalde actual de Lima, presunto candidato presidencial, el señor Castañeda, no ha dicho su palabra cuando debió decirla y debe decirla. Y es el mismo mensaje a los actuales candidatos a la alcaldía de Lima también. Una candidatura seria debe tomar seriamente estos temas en consideración. La universalización de la defensa de los intereses de los peruanos tiene que formar parte de la agenda prioritaria de cualquier gobierno, de cualquier Estado. Esto es lo que nos va dando la gran lección del gas y espero que podamos seguir conversando en próximas oportunidades.